Continuamos aquí en Enfocados y para cerrar el programa de hoy estamos en este segundo bloque, un segundo bloque muy potente donde nos metemos de lleno y nos metemos a fondo en la economía de la Argentina. Para hablar de esto estamos con un economista, él es docente de aquí de la Universidad Nacional de Cuyo, el señor Oscar López Maresich nos visita en telecomunicación, tan cerca y tan lejos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes a la audiencia, sí, del Comahue, de la Universidad Nacional del Comahue. Sí, ¿qué dije? Está bien. No, de Cuyo dijiste. Dije, perdón. Es que yo terminé en la Uncuyo y se me quedó la mala mía. Bueno, arranqué en la Unco y terminé en la Uncuyo. Cosa de la vida. Del Comahue, perdón, Oscar, del Comahue, sí, como corresponde. Universidad. Hermosa provincia, ciudad, me encanta. Universidad Nacional del Comahue, sí, señor. Bueno, Oscar, sos docente en economía. Tenés una mirada bastante particular y muy interesante sobre la economía de la Argentina. Y hoy estamos con 2 o 3 temas, te diría, que medio como que suenan en todos lados, pero nadie sabe bien a fondo de qué se tratan. Hablamos de expropiación de Vicentín, hablamos de la renegociación justamente por la deuda y el arreglo con los bonos, con los bonistas, que tanto se dilata con los acreedores de la Argentina, a ver qué va a pasar finalmente con este paquete. Y después todo lo que tiene que ver con la era post-pandemia de la Argentina, hacia dónde vamos, que eso ya es un poco de futurología, pero empecemos por lo importante. Tu opinión respecto a Vicentín, ¿está bien expropiarlo, no está bien expropiarlo? ¿Cuál crees que es el punto de fondo acá? Mirá, yo creo que primero hay que hacer una diferenciación entre Estado y gobierno. Sí. El Estado tiene las facultades de expropiar la propiedad privada en casos de utilidad pública, es decir, cuando declara un bien común por encima del bien privado. Por ejemplo, podría decir la soberanía alimentaria, que no pierdan los puestos de trabajo o que no desaparezca una empresa nacional que es emblema en la Argentina. Eso sería, digamos, la cuestión teórica. Ahora, hay que ver quiénes conducen el Estado en ese momento, y nosotros tenemos un gobierno, desde que asumió el 10 de diciembre, que ha manejado por decreto de necesidad de urgencia basado en la emergencia económica. Entonces, si bien es una iniciativa que la van a mandar al Congreso, el Congreso no está funcionando plenamente como debería ser con la presencia de diputados y senadores, sino en forma virtual, como lo estamos haciendo ahora en esta reunión, nosotros dos. Sí. Entonces, primero que hay un proceso concursal donde había ofertas hacia los acreedores por parte de los dueños de Vicentín, ¿sí? Un concurso preventivo es un proceso donde el deudor trata de hacer un acuerdo, convocar a los acreedores para arreglar el pago de los pasivos, con quita de capital, quita de los intereses y estiramiento de los plazos de pago. Ahora, si hay una intromisión de golpe de parte del gobierno para expropiar una empresa privada, habría que ver por qué lo hace, en qué momento, por qué la oportunidad justo ahora, que va en consonancia con el proyecto de Vallejos de expropiar empresas que recibieron ayuda económica durante la cuarentena para pagar la asignación complementaria de los salarios. Entonces, claro, todo tiene que ver con todo. Eso es lo que llama la atención, el momento político en el cual lo está haciendo el gobierno, ¿sí? ¿Por qué en un momento de emergencia lo está haciendo? Entonces, ideológicamente muchos van a decir, bueno, se puede expropiar para que no quede, no se disuelva la empresa, pero bueno, también hay derechos individuales de aquellos accionistas que quieren permanecer dentro del grupo y no compartir la participación societaria con el Estado, ¿sí? Claro. Lo que habría que hacer en todo caso es ver bien cuáles son los argumentos políticos del gobierno para hacerlo, ¿sí? Yo no estoy a favor en sí de decir que se expropie de esta forma. Me parece que expropiar, así como hicieron el proceso de privatización, el proceso inverso en los 90, que generó un achicamiento del Estado innecesario, generando grandes monopolios que jugaban las divisas afuera del exterior, digamos, fuera del país. Sí, sí. Bueno, ahora están haciendo el proceso inverso. Entonces, me llama la atención porque el gobierno no se preocupa más por ayudar a las pymes que cerraron o que están con problemas durante esta cuarentena que no pudieron facturar, que hacerse cargo de una empresa que tiene un pasivo de casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, yo sacaba una cuenta muy rápida, el total de ayuda que había dado el gobierno en créditos a pymes no llega a ser un cuarto de los pasivos que tiene Vicentín hoy en día en el mercado. O sea, digo, porque en algún momento a ver, entiendo poco de economía, pero si el Estado va a expropiar esta empresa, va a tener que pagar por lo que vale esa empresa.
Lo que vale esa empresa supongo que es valor suficiente como para pagar, duplicar o triplicar incluso las ayudas que se dieron a pymes y a microemprendimientos en la Argentina, cuando las pymes hoy emplean el 60-70% de los empleos en blanco, ¿no? Digo, es una jugada un poco polémica desde ese lugar. Y bueno, son 112 mil millones de pesos, ¿viste? Es Claro. mucha plata. Entonces me parece que se podría usar los escasos recursos que tiene el gobierno, que además provienen de la emisión monetaria porque ha caído drásticamente la recaudación impositiva por la caída del producto, que va a llegar a 7 puntos porcentuales este año, lo cual es muchísimo, con impacto en el empleo. Me parece que hay otras prioridades. Quizás sea un golpe de efecto político, de control estratégico, como diciendo, bueno, mirá, vamos por todo y empezamos por esto. Entonces, guarda con hacerte el bravo conmigo porque yo puedo empezar a expropiar. Quizás puede ser un mensaje subliminal, pensando muy mal. Pensando muy bien puede decir, bueno, quieren salvar la empresa. Realmente a veces uno no sabe cuál es la finalidad política, económica que tiene esta expropiación. Más allá que se vaya a hacer por el Congreso, mediante una ley donde se declare la utilidad pública y donde tiene que haber previa indemnización, y no hacer el mamarracho que hicieron con YPF, donde la expropiaron y no pagaron la indemnización, como manda la Constitución, y después nos comimos un juicio de parte del CEO de YPF que nos costó 4 veces más que si hubiésemos pagado el contado la indemnización, ¿no? Claro, sí. Ahí está el punto coyuntural de esto también, ¿no? Bueno, Claro. hay un tema que mencionabas importante y que tiene que ver con si es una jugada política de decir, bueno, yo puedo expropiar cualquier cosa, viene el otro paso que está negociando hoy en día la Argentina, que es el arreglo de la deuda externa y el arreglo con los acreedores y los bonos justamente que debe repagar de ahora en adelante la Argentina. Por allá cuando asumieron, Alberto Fernández habló de un proyecto, si mal no recuerdo, a la uruguaya, dijo él, que es hacer un país sostenible y con esa sostenibilidad ir pagando la deuda. Ahora, si como acreedor uno ve que el gobierno puede expropiar cualquier empresa, no sé si es una buena señal en cuanto a lo que a mercado se refiere, ¿no? No, obviamente, el punto de vista de los mercados financieros es una señal totalmente negativa porque dice, bueno, que voy a acordar con alguien que dice una cosa y después actúa en contrario, digamos. Obviamente vos sabés que en los mercados financieros la propiedad pública, desde el punto de vista ideológico, no la aceptan, ellos quieren que sea la propiedad privada, así como pueden expropiar una empresa, pueden cambiar después el contrato del arreglo de la deuda. Si te referís estrictamente a la deuda, yo creo que la deuda es impagable. Creo que con varios años de recesión que tiene la Argentina, agravados por esta cuarentena y esta pandemia, hay que hacer un acuerdo de largo plazo con no pago de capital y con estiramiento de plazos de pago o quitas, que bueno, que realmente sea sostenible. Creo que una figura fundamental en ese sentido es Roberto Labaña, que ha tenido un papel preponderante allá en el 2005 cuando fue ministro de Economía y nos sacó del ocaso económico en la crisis más grave que tuvimos, ¿no? Me parece que el gobierno en ese sentido, por supuesto que tiene una herencia de la gestión anterior en términos de la deuda, pero me parece que tiene que actuar con racionalidad y no, digamos, con golpe de efecto tribuneros. Entonces, en todo caso, habrá que ver qué posicionamientos se pueden acercar desde los acreedores y desde el Estado argentino, porque ten en cuenta que los intereses de la deuda representan el 20% del presupuesto nacional. Si vos no haces un acuerdo, cada vez esa carga va a ser mayor y vas a tener que recortar en otras áreas y va a ser más recesivo y vas a tener menos capacidad de pago. Ahora, si vos no haces un acuerdo de la deuda, te quedás sin financiamiento. Y vos lo que más necesitas para salir en las economías capitalistas, aún con presencia del Estado, es financiamiento. Yo creo que la clave de la Argentina para salir de la recesión, es decir, la economía real, que es lo que importa, la pyme, el trabajo, la producción, es clave los bancos. Los bancos tienen que poder prestar a crédito accesible para que las pymes puedan trabajar. En este sentido, el Banco Provincia de Neuquén ha sido uno de los bancos que más ha prestado. De los que más ha prestado, eso es cierto, los totalmente. Se han negado sistemáticamente, lo digo yo, a mí me ha pasado personalmente, digamos. El BPN ha sido un resorte financiero que por ahí otros bancos privados, los cuales yo tengo cuenta, no he podido acceder a financiamiento. Bueno, hubo mucha polémica.
Hubo mucha polémica por parte de muchas empresas pymes con estos créditos blandos que en principio había ofrecido el gobierno para pymes, Sí. que ningún banco se los dio y luego fue la cartera del Banco Provincia de Neuquén, sin ir más lejos, la que terminó accediendo y dando, junto incluso con Centro Pyme de Neu, también estuvieron trabajando en alguna ayuda, hasta donde tengo entendido. Bueno, acá hay dos cosas importantes. Primero, que el Banco Provincia es un banco estatal. Siempre los bancos estatales, por lo general, se alinean a la política de crédito accesible que da el Estado. Es decir, un banco estatal te va a prestar una tasa más baja, te va a dar más plazo, pero además tiene que ver con la coherencia o no de un gobierno. Acá el gobierno provincial decidió apostar a que no pierden las pymes locales. Es decir, eso es lo bueno de que Neuquén tenga un banco público. Por eso cuando se pregona esto de que hay que privatizar y achicar el Estado y un montón de cosas, lo que se olvidan los economistas neoliberales es que la salida de las recesiones siempre ha sido la presencia del Estado para ayudar al sistema privado a salir de las crisis, no para que el Estado reemplace a nadie, sino que el Estado juega un rol de árbitro, de equilibrio entre la sociedad, entre aquellos que tenemos menos poder de compra, menos poder económico, y aquellas grandes corporaciones económicas que siempre van a querer privilegiar sus intereses. Entonces, tener banca pública, cualquier país desarrollado capitalista tiene banca pública, tiene educación pública, tiene salud pública, tiene regulaciones. Ahora, no al estilo chavista, estatista, donde decís, bueno, voy a abolir la propiedad privada y te voy a decir lo que vos tenés que hacer. Me parece que tiene que haber ese equilibrio donde el Estado juega un rol redistribuidor del ingreso, promotor del empleo y el desarrollo, y donde coexiste con la iniciativa privada y donde existe la posibilidad de obtener ganancias, pero no en detrimento de la sociedad en general, porque acá hay muchas desigualdades. Yo creo que los bancos han ganado muchísima plata en todos los gobiernos, con dictaduras, con democracia, con crisis económicas, con auge económico, y me parece que es un momento donde los bancos podrían ayudar a que la economía real salga adelante, porque aparte a ellos les conviene que la economía camine. No van a crecer siempre en base a cuestiones especulativas con las LEVAC, las NOVAC, las LELIC. Tienen que crecer en base a cuestiones de crecimiento de la economía real, que crezca la facturación de las empresas. Porque si no, entramos en la burbuja financiera que en algún momento revienta, tomamos deuda para pagar sostener con reserva la fuga de capitales, se genera un proceso de devaluación, caen los gobiernos, se adelanta el llamado a elecciones. Y entramos en la misma crisis de siempre. Es que las crisis financieras del 30, del Rodrigazo, la crisis del dólar, la cesación de pagos que hizo México y Turquía en el 82, la crisis del 89 con la salida de Alfonsín en el 2001, fueron crisis de origen financiero que repercutieron en la economía real y donde siempre el Estado salvó a los bancos. Entonces estaría bueno una vez que los bancos compartan un poco a veces también, ¿viste? Cuando formas una sociedad, el artículo 1 de la Ley de Sociedades Comerciales dice que habrá sociedad cuando dos o más socios se junten para desarrollar una actividad comercial, industrial o productiva y donde compartan las ganancias y soporten las pérdidas. Bueno, acá las pérdidas siempre se socializan y las ganancias se privatizan. Entonces, me parece que el capitalismo tiene que tener un componente social, quizás, como no lo tiene naturalmente, es necesario que el Estado regule, sin reemplazar la iniciativa privada. Lo que pasa es que las posiciones más extremas del conservadurismo económico y político creen que cuando el Estado toma regulaciones es porque quiere ir a la China comunista, a la Unión Soviética, y no es así. Es decir, no tener Estado fue lo que pasó en los 90 con el menemismo. Cambiamos hiperinflación por hiperdesocupación, por pobreza del 50%, por desindustrialización, endeudamiento, destrucción del aparato productivo pyme. ¿Qué país puede avanzar si no tiene un desarrollo industrial y no exporta? ¿De dónde sacamos los dólares para pagar la deuda y para comprar los insumos que no fabrica el país? Vos tenés que tener una estrategia de desarrollo industrial. Y eso tiene que estar en un acuerdo entre el Estado, las empresas, los sindicatos, las organizaciones sociales, las universidades, y tenemos que terminar con esta grieta absurda, donde a ver quién la tiene más larga, y la culpa la tuvo la anterior gestión, la anterior de la anterior, y Macri porque tiene ojos azules, o Cristina porque grita mucho. Entonces, me parece que la cosa es más seria, porque en el medio está la gente, y pasan los políticos, y vos ves que hay pobreza estructural, siguen los planes sociales, que no sirven para nada, quedamos con las cosas de antaño, se habla de los derechos humanos únicamente en cuestiones de lo que pasó en los 70, pero no se habla de los pibes que no comen, se habla de los... se habla de subir impuestos, pero nunca, digamos, parte de la meritocracia también tiene que ver con que lleguen las oportunidades a todo, y cuando las oportunidades no llegan es donde encontramos estos puntos grises, ¿no? Los medios hablan de la cantidad de contagiados y muertos, pero no hablan de la gente que pierde los trabajos,
pymes, los que mueren por Sí, femicidio, por infarto, otras enfermedades. Es como que el COVID tapó el resto del país, ¿viste? No existe el resto del país. Y es el AMBA y el resto del país. Entonces me parece que no hay una mirada federal sobre el tema, y que vos no podés poner la misma cuarentena en Neuquén, en Río Negro, en Tucumán, que en Buenos Aires. Simplemente porque tiene mucho menos población y además tiene otra cultura y otro gobierno. Entonces, me parece que en este sentido tiene que haber acuerdos políticos sobre bases sustentables. Y hay que salir de la cuarentena. La cuarentena demostró que ya no tiene efecto. O sea, va a haber contagio y hay que aceptar que va a haber contagio, pero hay que movilizar la economía, porque peor es que haya contagio con la gente adentro y sin trabajo. Sí, Creo por que supuesto. es peor eso. Es lo peor porque es lo que va a terminar destruyendo todo después. Oscar, te agradezco muchísimo por haber acompañado hoy a Enfocado, por habernos acompañado. Entonces me trabó la palabra, por habernos acompañado. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Son los nervios de la tele. Son los nervios de la tele, exactamente. Sí. Los nervios del streaming y de la tele. Nos reencontramos nuevamente el miércoles que viene aquí en Enfocados. Adiós.